Dar es un asunto del corazón. Y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Cuidar los bienes materiales no es malo, pues debemos ser buenos mayordomos de nuestros bienes. El problema está en qué tanto nos roba la atención de nuestro corazón estas cosas materiales. Quédate con nosotros en este episodio y juntos vamos a aprender acerca de los diezmos y ofrendas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast No Somos Perfectos. Bueno, el capítulo de hoy con el puro título, yo sé que a lo mejor muchos se acercaron a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de este tema muy controversial. Diezmo, extorsión o bendición. Bueno, mira, siempre que se habla de dinero dentro de las congregaciones cristianas o donde sea que se mueva dinero, puede que haya problemas, puede que haya dificultades, porque Dios sabe que el dinero es algo que roba mucho el afecto en nuestro corazón. Por eso Dios desea cambiar toda nuestra vida, pero toda la obra que Dios hace, la hace de adentro hacia afuera. Y definitivamente Dios quiere comenzar con nuestro corazón. Y las finanzas es un área que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Proverbios 4:23 declara: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Hablemos entonces de dinero y el hombre y Dios. ¿A Dios le interesa tu dinero? ¿A Dios le interesa que te vaya bien en esta vida? ¿Dios quiere prosperarte? ¿Dios quiere que seas rico, tengas riqueza? Sin duda la respuesta es sí, pero no solamente Dios se queda en ese aspecto. Por eso el proverbio declara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso es que dar es un asunto del corazón. Porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Dios sabe perfectamente que lo único que puede robarnos la atención de Él, aparte de otras cosas más, pero aquello de lo cual nos puede sacudir, es el dinero. La Biblia declara que el amor al dinero es la causa, es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque el dinero es un Dios, porque el dinero es algo que creemos que nos da fortaleza, que nos da poder, que nos da prestigio, que nos da seguridad. Y es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y donde Dios dice: espérame, yo quiero ser el primer lugar en tu corazón. Ahora, tu corazón sigue al tesoro. Interesante este principio. Tu corazón, mi corazón siguen al tesoro. Mira, observemos detenidamente lo que dice Jesús en Mateo 6:21. Jesús declara: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Hagámonos esta pregunta: ¿dónde está tu tesoro? ¿Y qué es el tesoro? Aquello a lo que le dedico esfuerzo, aquello a lo que le pongo toda mi pasión, aquello a lo que le dedico mi energía y aquello que le dedico mis recursos, el dinero, ¿verdad? Es claro, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Quieres saber dónde está el tesoro de una persona? Investiga, descubre en qué gasta su dinero y ahí está su tesoro. Es tan fácil y sencillo. Es decir, que nuestro corazón sigue a nuestro tesoro. Muchos piensan que el tesoro sigue al corazón, pero no es así. Nuestro corazón se posiciona o lo posicionamos en donde tenemos nuestro tesoro. ¿Cuál tesoro? Donde está tu tesoro, que es lo que tú atesoras en lo más profundo de tu ser. Mira, los hombres vamos en busca de los tesoros. Por eso Dios va en busca de nuestro corazón. Hay un proverbio que declara: dame, hijo mío, tu corazón. Interesante cómo es la naturaleza del ser humano. El ser humano va en busca del tesoro. El ser humano posiciona su corazón para el tesoro. Y Dios va en busca de nuestro corazón. Entonces consideremos esto. A Dios no le interesa
ni va detrás de tu diezmo ni de tu dinero. Él le interesa tu corazón. Te lo repito otra vez. A Dios no le interesa tu dinero, tu diezmo y tus recursos. Hay algo que a Dios le interesa de ti, tu corazón. Por eso la Biblia dice lo siguiente, en este versículo que muchos han tergiversado, y hoy lo quiero traer a la luz para darle una interpretación sana y correcta. En Malaquías 3:10, Dios declara, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y me encanta lo que dice, inténtenlo, pónganme a prueba. ¡Wow! Muchos han tergiversado este versículo y lo han mal usado para pedirle dinero a las personas. Sí, entiendo, yo sé que tú te has topado con pastores, con líderes, con literalmente charlatanes o vividores que usan este versículo y lo mal usan diciendo, tú me tienes que dar los diezmos. Pero esto está incorrecta, esa interpretación. Lo que está hablando este versículo es lo siguiente. Soluciona en tu corazón poner a Dios como el tesoro principal y no al dinero. Y una herramienta que Dios está usando para posicionar nuestro corazón en Él es el diezmo y las ofrendas. Por eso, estas palabras son extraordinarias. Y aún así Dios dice, si tú das este paso de que tus recursos económicos, porque en este episodio, sin ningún tabú estamos hablando del dinero. Si tú posicionas, si yo posiciono mis recursos a Dios a través del diezmo, de las ofrendas, Dios es tan claro y nos dice, atrévete a probarme. Es más, dice, inténtalo, ponme a prueba y yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué crees que las naciones que tienen más prosperidad son las naciones más generosas? Una de ellas es Estados Unidos, entre otras más. Porque son naciones generosas, porque este es un principio universal. Te quiero animar. Este es un principio universal, el dar. Más allá del diezmo, más allá de una ofrenda, el dar. ¿Sí? Por eso, lo que Dios quiere es tener que tú y yo tengamos un corazón generoso. Por eso la relación que Él nos pide es esta. El diezmo y la ofrenda es para que nosotros mantengamos nuestro corazón no en las riquezas, sino en Él, es decir, en su persona. Aunque tal vez te preguntes si sigue vigente la promesa de Dios dada en Malaquías, si tú conoces de la Biblia entenderás que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y muchos dicen que pues ya la gracia, el Nuevo Testamento ya es gracia, ya queda anulado la ley, ya no son cosas por ley. Bueno, Dios no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Tal vez el diezmo y ofrendas en el sentido del Antiguo Testamento era ley, y esto quiero que te quede claro. En el sentido del Antiguo Testamento, en Levítico, en Éxodo, que Dios lo exigía a su pueblo, era una ley. Pero hoy en la gracia no es una ley, es un asunto del corazón. Y paso a lo siguiente. Entonces el diezmo es una prueba del corazón. El diezmo es una prueba del corazón porque Dios prueba dónde está ubicado tu corazón a través del diezmo, de las ofrendas y de las primicias. Mira, la razón del por qué muchos ponen excusas y pretextos hablando en contra del diezmo es porque son gente con un corazón duro. En mi experiencia yo me he dado cuenta de esto. Dentro de las iglesias, aquel que no quiere dar diezmo, aquel que no ofrenda, es porque tiene un corazón duro y ponen muchos pretextos. El pretexto de ¿qué le hacen a ese dinero? Estoy enriqueciendo al pastor. Yo determino qué pasa con ese dinero. Mejor yo le doy el diezmo al pobre, a la viuda, al desamparado. Mira, y ponen muchísimas excusas.
La realidad es esta. Cuando tú tienes un corazón correcto y cuando tú has dispuesto en tu corazón a agradar a Dios en tus finanzas, no tienes ningún problema. Y no andas preguntando qué va a pasar con ese dinero. Ahora, quiero dejar en claro, y si tú eres pastor, eres líder o te congregas en una iglesia, los pastores tienen la responsabilidad de administrar sabiamente y transparentemente los recursos de la iglesia que entran por medio de los diezmos y ofrendas. No es sano, no es correcto que todo el diezmo o todo el dinero es para el pastor. Me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ahí voy. Quiero aclarar esto. Hay organizaciones religiosas donde tienen como estructura básica que el pastor se queda con todos los diezmos y las ofrendas son para el sostenimiento de las necesidades del templo o de la iglesia en general. A mi parecer, no es una manera sana de administrar, porque Dios también exige que los levitas, que los sacerdotes, que los siervos de Dios sean transparentes y sean ordenados en esta área. Yo creo que lo correcto dentro de una organización religiosa y lo sano es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y el que predica la palabra tiene el derecho de recibir una remuneración. Eso es correcto. Pero creo que lo sano es establecer un apoyo económico para ese pastor o para la gente que esté operando dentro de esas organizaciones religiosas y de ahí distribuir, organizar y ocupar los recursos para el sostenimiento de las iglesias y de las obras misioneras y para bendecir y para llevar bendición a los necesitados. Esa es la manera en la cual yo creo y es la forma en la cual tu servidor como pastor, tal vez no lo sepas, yo creo que lo sabes, pero si eres nuevo en este podcast, yo soy pastor. Esa es la forma en la cual nosotros movemos los recursos en la iglesia que pastoreamos. Entonces, retomando esto, ¿los pastores ofrendan y diezman? La respuesta es sí, deben de hacerlo. No es opcional, así como el pastor pide o enseña a la gente que lo haga, el pastor debe de hacerlo. Todos, porque todos somos discípulos de Dios. Entonces, los que amamos a Dios con todo el corazón decimos lo siguiente: no voy a dar solamente el 10%, voy a sembrar, voy a dar más porque amo a Dios con todo mi corazón. Por eso Dios nos reta a probarlo en esta área. Si le damos el 10%, la décima parte, Él nos promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobreabundantes. Es decir, te va a sobrar y hasta nos hundiremos de tanta bendición. Eso te lo prometo. Entonces, con el diezmo, Dios te prueba a ti y tú lo pruebas a Él. ¿Te agrada la idea? Otra vez, con el diezmo, Dios te prueba a ti en tu corazón y tú lo pruebas a Él. Es la única área en tu vida donde Dios te reta a probarlo. Más que el dinero, esto tiene que ver con tu corazón. Dios te dice, a ver, dame el 10% o dame la décima parte y quédate con el resto. El diezmo significa una décima parte. Entonces, vamos un poquito a la Biblia. El número 10 a lo largo de la Biblia significa prueba. Por ejemplo, ¿cuántas plagas tuvo Egipto? 10. ¿Cuántos son los mandamientos que Dios nos dejó? 10. ¿Cuántos días estuvo a prueba Daniel? 10 días. Él le dijo, déjame a prueba 10 días, le dijo a su cuidador acerca de su alimentación. ¿Sabes cuántas vírgenes fueron probadas? 5 prudentes y 5 necias. 10. ¿Cuántos días a prueba estará la iglesia de Esmirna en Apocalipsis? 10. El número 10 representa prueba a lo largo de la Biblia. Por esa razón Dios nos pone a prueba con la décima parte de nuestros ingresos. Así que tranquilo, tranquila. Me da mucha tristeza y te pido perdón si has escuchado pastores que usan el diezmo que para pactar, que para dar una sanidad, que des una ofrenda para que Dios te dé sanidad. Eso no es así. Está mal. No. Hay de ellos.
Hay de aquellos que hacen mal acto. Entonces, ¿el diezmo para qué es? El diezmo es para mantener tu corazón ubicado en el tesoro eterno que es Cristo Jesús. Pongámoslo de esta manera, en perspectiva. Es como cuando tú dices, no voy a tomar Coca-Cola, no voy a tomar azúcar, ya sea en refrescos o en bebidas. Y no es porque no tengas dinero para comprarlas, porque cosas diferentes fuera, no, pues yo no tomo azúcar, no tomo coca. Pues no tomas porque no tienes dinero. Si tuvieras el dinero, probablemente sí la tomarías. Pero la prueba es esta, teniendo el recurso, no lo haces. ¿Y por qué no lo haces? Porque te estás castigando, porque quieres ahorrar dinero. Probablemente lo hagas porque estás cuidando tu salud, porque tú quieres estar sano. Pues la cuestión del diezmo es igual. Tú quieres mantener una sanidad en tu corazón, quieres mantener ubicado tu corazón y no quieres que se te enferme el alma ni el corazón. Bueno, te lo prometo y te animo a que abraces esta actividad espiritual, este hábito espiritual, el diezmo y la ofrenda. Mantiene tu corazón ubicado en el tesoro que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener dinero? ¿Quieres tener un dinero bendecido o un dinero maldecido? Cuando tú decides en tu corazón dar el diezmo, automáticamente se activa sobre tu vida una promesa de Dios para ti. La Biblia dice que Él derramará bendición sobreabundante. Es decir, cuando diezmamos, nuestras finanzas son bendecidas. Por lo contrario, si no diezmamos, primeramente lastimamos nuestro corazón y le damos rienda suelta a nuestro corazón para que ame las riquezas. Y por consecuencia quedamos en una situación de maldición, la verdad. Porque la maldición no viene sin causa. Mira, Proverbios 26:2 declara, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No podemos vivir en pecado y esperar que la gracia de Dios nos bendiga. No funciona así con Dios, es decir, solo queremos la bendición de Dios, pero no queremos arrepentirnos profundamente de nuestros pecados. No funciona así con Dios. Por eso, cuando tú y yo no hacemos esta práctica del diezmo y ofrenda, hay una falta que tenemos delante de Dios. Lo dejo bien claro, o eres maldito o eres bendito. Perdón la expresión, pero es así. Así de sencillo, o uno u otro. Te llevo a esta reflexión. A ver, tú como creyente, como cristiano y discípulo de Jesús, ¿alguna vez te has enfermado? Yo te digo sí. Y tal vez Jesse, que está aquí conmigo, me podrá decir sí. ¿Verdad, Jesse? Yo creo que todos respondemos que sí. Ahora, fíjate, ahí te va. Te voy a llevar a una promesa de la Biblia, Mateo 8:17. La Biblia dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz. A ver, entonces, si ya Dios llevó tu enfermedad y mi enfermedad en la cruz, ¿por qué nos seguimos enfermando? La respuesta es esta, porque no nos estamos cuidando. Lo mismo sucede con el dinero. Si ya Dios declaró que tú eres bendecido, si ya Dios ha declarado en su palabra que Él quiere que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, ¿por qué seguimos en miseria? Y la respuesta es esta, porque no hemos cuidado la condición de nuestro corazón y le hemos dado rienda suelta en esta área de las finanzas. Somos agarrados, somos codos y no hemos abrazado la disciplina del diezmo y la ofrenda. Aunque estemos bajo la gracia y no bajo la ley, tenemos que cuidar nuestros corazones de no pecar. ¿Te puedes imaginar a una persona que por no cuidar su salud muere? No me digas que Dios no lo ama o no me digas que Dios quiso que se muriera. No. Aunque Dios ha declarado sanidad, pero si yo no cuido
esas áreas de mi cuerpo, entonces yo puedo caer y puedo morir. Por ejemplo, si estoy bajo la gracia, entonces ya tengo la oportunidad de mentir. Si estoy bajo la gracia, puedo tener muchas mujeres o puedo engañar a mi esposa y adulterar o puedo fornicar y puedo violar los principios de Dios. Por supuesto que no. Muchos argumentan sobre esto que el diezmo ya no se aplica en nuestro tiempo, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Por eso no diezman. Mentira. Mentira. No diezmar es robar a nuestro corazón la posibilidad de caminar en bendición. No es que le diezmes a Dios, te estás robando a ti mismo, te estás limitando. Ojo con esto, estás limitando tu vida cuando no estás aplicando este principio del diezmo, de la ofrenda, de las primicias. Tú solito te limitas. Y la Biblia es tajante, la Biblia dice, robará el hombre a Dios. Entonces, no podemos argumentar que porque estamos bajo la gracia vamos a violar principios espirituales eternos. No. Si no diezmas, te maldices en tu vida financiera y tu corazón comienza a deslizarse hacia el materialismo. Recuerda, el diezmo es una herramienta, es un hábito espiritual para mantener nuestro corazón ubicado en Dios. El diezmo es un principio que no se negocia o no se negocia. Hay principios espirituales que siguen vigentes y uno de ellos es el diezmo y la ofrenda. El diezmo no está bajo la ley o bajo la gracia. Mira, Jesús lo declaró, Mateo 5:17. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Así que si tú has escuchado a personas que argumentan que el diezmo está bajo la ley y ahorita bajo la gracia no funciona, mentira. Y te están atando con un argumento que no funciona. Los principios de Dios son hasta el fin del mundo. Podemos decir que vivir bajo la gracia no exige más que estar bajo la ley. Los estándares de comportamiento moral sí siguen vigentes. Por eso Jesús los elevó al máximo. Considera esto. La gracia hace más que la ley. Si en la ley se pide el 10%, entonces en la gracia Dios espera que tú le entregues todo tu corazón y todo aquello. Bueno, entonces, ¿es bíblico el diezmo? La respuesta es sí. Y desde antes de la ley, Génesis 14, versos 18 al 20, dice lo siguiente. Melquisedec, ojo con este nombre, es muy clave para que tú y yo entendamos el sacerdote Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ojo. Bendijo a Abraham y le dijo, Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Ahí está. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte. Mira, aquí hay varias implicaciones. Quiero desglosarlas. Número 1. Esto ocurrió 500 años antes de la ley. O sea, nada que ver con aquellos que dicen que el diezmo solamente es de la ley. No, señor. Esto ocurrió antes de la ley. Abraham experimentó el diezmo en su corazón de lo que debía darle a Dios, porque Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham es nuestro padre espiritual. Él representa el pacto que asumimos. Melquisedec representa la autoridad de Dios y de Jesús mismo. De hecho, en el libro de Hebreos conecta el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Abraham regresa de una victoria lleno de bendición y lo primero que hace es darle a Dios el diezmo 500 años de la ley. Así como Abel también lo hizo 2500 años de la ley, antes de la ley. En otras palabras, el diezmo existía mucho antes de la ley. Es como el mentir y robar. Eso existía mucho antes de la ley. Y Dios dijo, no mentirás y no robarás. Y eso ya existía. Y era algo que Dios decía, no lo hagas.
En Génesis 28:22 lo menciono, Jacob también diezmó a Dios. Entonces, en Levítico 27:30, que ya Dios lo estipula como ley para su pueblo, quiero dejar bien en claro, el diezmo para el pueblo de Dios, para los israelitas, sí fue ley. Hoy en día no es una ley. Hoy en día es un principio espiritual que Dios espera que tú y yo cumplamos. ¿Sí? Por eso, Jesús no destruyó las cosas de la ley. Al contrario, Jesús no descuidó ni destruyó el diezmo. Por eso Jesús declaró, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Por eso, y aquí encontramos una conexión muy interesante entre Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Jesús. Hebreos 7, verso 15 al 17. Todo se aclara cuando aparece Jesús, que es sacerdote como Melquisedec. Jesús no fue designado sacerdote por voluntad humana, sino por el poder de su vida indestructible, porque se da testimonio de él. Eres sacerdote para siempre, tal como lo fue Melquisedec. Wow, aquí está la conexión. Entonces, si Abraham le diezmó a Melquisedec, hoy en día el principio del diezmo, dado que Jesús representa también el sacerdocio de Melquisedec y hay una figura de ese sacerdocio, funciona también en lo espiritual. Ya no es ley, ya no es obligatorio, pero es un principio espiritual. Probablemente Jesús se reveló a Abraham por medio de Melquisedec. Probablemente. Mira, por eso los pastores tenemos que diezmar, porque tenemos nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Entonces, quiero terminar ya con esto. El diezmo es un beneficio, no es un gasto, no es quitarte dinero. ¿Sí? Segunda de Crónicas 31, verso 4. Mira lo que dice. También dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que así pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha, primicias, del vino, del aceite, de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. Trajeron también la 10ª parte de todos los productos en grandes cantidades. También los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte de sus graneros y sus ovejas. Igualmente trajeron la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor, su Dios. Todo lo anterior lo colocaron en montones. La gente comenzó a formar los montones en el 3er mes y terminó en el 7º mes. Entonces Ezequías y los líderes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y su pueblo Israel. ¡Wow! ¿Te das cuenta? La bendición fluyó en este lugar. De tal manera que eran montones de bendición, de recursos, de muchas cosas. Porque la bendición de Dios viene por montones. ¿Y cuándo comienza a activarse esa bendición? Cuando tú y yo caminamos en este principio del diezmo, la ofrenda y las primicias. Dios promete que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. La palabra de los que diezman dan testimonio y declaran, desde que comencé a diezmar, esto lo he agarrado de gente que a mí me ha dicho, desde que comencé a diezmar estoy bendecido. Dios me ha bendecido desde que comencé a hacerlo. Las palabras de los que no diezman, que también he hablado con muchos de ellos, también declaran, no tengo para diezmar, no me alcanza, no hay y no le voy a dar a nadie lo que yo necesito. Yo estoy para que me den, no para dar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque simplemente siguen confiando en el dinero como un Dios. Y no funciona así. Bien, ¿el secreto dónde está? El secreto simple para lograr resultados económicos garantizados es hacer lo que la Biblia dice. Aquí está el secreto. Lucas 6:38. Por favor, medita en este versículo en esta semana. Dice así, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Aquí está.
La Biblia lo dice tan claro en Lucas, en el Nuevo Testamento, en la ley, en la gracia, perdón. Dice, dad y se os dará. Pero ¿tú cómo vas a recibir? Con una medida buena, apretada, remecida y rebosante. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad sembraban en el campo y todas las esquinas eran para los pobres y el centro para el dueño de la tierra. A los que trabajaban en el centro del campo se les pagaba un denario y ellos echaban el grano al canasto y lo llevaban a la carreta de bueyes sin importarles si estaba lleno el canasto. Pero el pobre tenía un solo canasto para echar el grano, así que le echaban el canasto una medida buena, lo apretaban, remecida, rebosante, porque era un solo canasto lo que ellos tenían para recibir de esa cosecha, ¿verdad? Era su único canasto, así que tenían que aprovechar. Bueno, este versículo habla de lo siguiente. Cuando tú das, Dios ve tu corazón generoso y entonces Dios dice, yo te voy a dar a ti una medida buena, apretada, o sea, que todo, que no te falte nada, remecida y rebosante, o sea, que va a estar, se te va a derramar. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Quiero dejarte con esta reflexión. Dios quiere darte una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Queridos amigos, familia, hasta aquí. Te dejo con esta reflexión. Medita en esto que has escuchado y te doy las gracias si has llegado hasta este punto. Yo entiendo que este es un tema muy difícil para muchos. Mi deseo, mi intención es haber abierto el panorama y haber establecido los principios bíblicos respecto al diezmo, ofrendas y primicias. Ayúdanos a compartir. Si llegaste hasta este punto y sabes que este contenido le puede ser de bendición a otros más, por favor, ayúdanos a compartir. Aquí está el link. Puedes darnos tus comentarios acerca de todos estos asuntos, dudas, comentarios y temas que te gustaría que abordemos. Aquí déjanlo en los comentarios y con gusto vamos a estar leyendo todo. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga y te prospere. Adiós.